Bueno, muy buenas tardes, muy bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos a esta actividad de entrevista a un científico de la Facultad de Química y de Farmacia de la Universidad Católica. En esta ocasión vamos a presentar la carrera de Química y la presentación va a estar a cargo de la directora de la carrera de Química y directora de escuela de la carrera de Química, la doctora Mónica Antilén, quien es profesor asociado de nuestra facultad. La académica Mónica Antilén es químico y doctora en química de la Universidad de Santiago de Chile. Desarrolla su investigación en el área de química de suelos y química analítica, con énfasis en el transporte y fenómenos asociados a contaminantes orgánicos e inorgánicos. En el año 2003 se incorporó a la Universidad Católica en el Departamento de Química Inorgánica de la Facultad de Química y de Farmacia, realizando docencia de pregrado y posgrado. Ha dirigido más de 40 tesis, en las carreras de Química, Química y Farmacia y Química Ambiental. Es miembro del Comité de Interculturalidad de la Universidad Católica y entre sus diversas actividades externas a la universidad es presidenta de la Sociedad Chilena de las Ciencias del Suelo, cargo que desempeña desde el año 2018 hasta la fecha. Actualmente también es coordinadora del capítulo chileno de la International Humic Substances Society y representante del rector en el Comité Intersectorial para la Gestión de Suelos Contaminados del Ministerio de Medio Ambiente de Chile. A continuación vamos a escuchar a la profesora Mónica Antilén. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, Francisca, y bienvenido a todos los que están hoy día presentes. Qué mejor para mí como directora de la Escuela de Química de nuestra facultad poder contarles un poco, ¿cierto?, respecto a lo que nosotros hacemos, que nos inspira, y además esa actividad tan esperada que es respecto a qué interrogantes, ¿cierto?, tienen los estudiantes respecto a la parte científica. Bueno, contarles un poco, ¿cierto?, que existen diversas vías de ingreso a las carreras de la facultad. Por supuesto, siempre hay una admisión que es conocemos, ¿cierto?, en la ex-PSU, que es la admisión centralizada, que es lo que se está realizando a través de la prueba de transición universitaria actualmente. Sin embargo, en la búsqueda de la universidad, ¿cierto?, por tener diversas vías de ingreso y ser una universidad diversa, es que tenemos admisiones especiales también y complementarias, donde se consideran aspectos tan importantes como la enseñanza media, ¿cierto? Alumnos que vienen de la enseñanza media del extranjero, también hay cupo de Explora, ¿cierto? Y vía vinculada, ¿cierto?, a la beca Excelencia Académica y PASE. Adicionalmente, en nuestra universidad, ¿cierto?, tiene admisión de directa por la equidad, que son exclusivas de la universidad y que ha desarrollado la universidad, en donde están las postulantes con necesidades especiales, PIANE, ¿cierto?, que tienen ese acceso y además tenemos con ellos, ¿cierto?, todo un trabajo especializado en ambas carreras. También está la admisión intercultural, ¿cierto?, que principalmente está focalizada en lo que es pueblos originarios y migrantes. Y también está el programa Talento e Inclusión, que es lo que busca, ¿cierto?, es justamente poder incorporar a estudiantes que estén incluidos o sean parte de este programa. Por supuesto que todo lo que tiene que ver con las vías de ingreso, ustedes pueden, ahí tienen la dirección de admisión y registros uc.cl, tienen la dirección en donde podrían eventualmente revisar en qué consisten en forma específica cada una de estas admisiones que yo les he comentado, ¿cierto? Todo esto en la búsqueda de la universidad de incorporar a la diversidad, ¿cierto? Muy focalizado en lo que es, ¿cierto?, las distintas vías de admisión y no solamente lo que era la ex-PSU. Existen, ¿cierto?, una serie de mecanismos de apoyo a los estudiantes de la facultad que vienen, ¿cierto?, de lo que es la dirección académica, la DAES, Dirección de Asuntos Estudiantiles, ¿cierto?, que es lo central, y la dirección académica, que ahora, ¿cierto?, ha cambiado su nombre por Dirección de Gestión Académica. Con esta nueva estructura de la facultad
¿cierto? Ahora tenemos una dirección de gestión académica y dos escuelas, la escuela de química y la escuela de química y farmacia, ¿ya? Entonces, a partir, ¿cierto?, del proceso posterior al proceso de admisión y de matrícula de los estudiantes, hay una serie de actividades, ¿cierto?, que viene desarrollando la facultad en conjunto, ¿cierto?, con la Dirección de Asuntos Estudiantiles, y que el primero de ellos, ¿cierto?, es la prueba de diagnóstico de conocimientos básicos en química. También lo hace en otras áreas, ¿cierto?, como en cálculo, precálculo, pero también es importante destacar esta que está de la mano, ¿cierto?, que con nuestra facultad. Y posterior a esta prueba de diagnóstico se hace una nivelación académica en el periodo de verano, después que los estudiantes han sido admitidos, han sido matriculados, lo que les permite abordar de una manera con más certeza, con más conocimiento, ¿cierto?, incluso con más seguridad, los primeros cursos de la carrera. ¿Okay? Y durante el primer y segundo año se desarrollan todo lo que son, ¿cierto?, el programa de tutorías de nivelación, ¿cierto?, de los cursos de primer y segundo año. También está el programa PAPER, ¿cierto?, que es del primer año, que es el programa para la permanencia en la carrera. Y el programa CARA, ¿cierto?, que son cursos justamente orientados a los apoyos al rendimiento académico, que van focalizados no solamente en cursos de química, sino que van focalizados, por ejemplo, en cursos que tienen relación con cálculo, con algunos cursos específicos, ¿cierto?, de la malla, que normalmente tienen un porcentaje de reprobación un poco más alto, y lo que busca este programa CARA, que es muy conocido, muy utilizado por los estudiantes, es justamente generar todo ese apoyo durante el primer y segundo año. Por supuesto que ustedes pueden, lo más conveniente cuando todavía están ustedes en sus colegios es siempre unirse, ¿cierto?, a lo que es la comunidad virtual. La universidad realiza una serie tiene todas sus redes sociales muy activas, ¿cierto? Está la parte de admisión también, por ejemplo, yo misma sigo muchas de las redes y es muy interesante todas las actividades que se hacen, pero es interesante que ustedes también puedan unirse para desde ayer conociendo las distintas charlas motivacionales, muchas veces, ¿cierto?, charlas vinculadas a la misma carrera o a distintas carreras que ustedes pudiesen tener interés. Así que por favor los dejamos invitados para poder unirse, ¿cierto?, a esta comunidad virtual. Bueno, y hablemos un poco de la carrera de química. Aquí vemos el perfil de egreso. Es decir, ¿qué es lo que es el perfil de egreso? El perfil es el tipo, ¿cierto?, de profesional que va a llegar al final, cuando culmina todos sus estudios, ¿cierto? Es el tipo de profesional que va a salir de nuestra carrera. Y fíjense que ahí aparece resaltado el perfil del químico, ¿cierto? Profesional integral, con conocimientos de las ciencias, las artes y las humanidades, con una prioridad de lo ético por sobre lo técnico. Y que es fundamental, ustedes se dan cuenta, ese conocimiento integral, no solamente la parte científica, sino que también nuestra carrera, ¿cierto?, tiene electivos, tiene cursos de formación general, ¿cierto?, que nos dan también, no solamente del área científica, sino que también de las artes y las humanidades. Nuestros estudiantes sí deben conocer también y sí deben realizar cursos que los forman en forma integral, en forma completa, es decir, una visión no solamente de la ciencia, sino que también de las artes y las humanidades. Por supuesto que una de las fortalezas que tiene el químico UC tiene una formación muy sólida científica y técnica, ¿cierto? O sea, conoce una serie de técnicas de análisis, ¿cierto?, de reacciones químicas para ejecutar los tres ejes de la química. Los tres ejes de la química son la teoría, la síntesis y el análisis, ¿ya? Entonces, a través de todo eso, ¿cierto?, ejecutarlas ¿dónde? En la industria química, a través de la investigación, como fue mi caso, ¿cierto?, en asesoría de insumos químicos y en el campo de la academia. ¿Qué tan importante es la asesoría? Qué importante es aquel químico que es capaz de llegar a un lugar y entregar una solución, ¿cierto?, a un determinado problema. Finalmente, la vida de un químico siempre va a ser resolver problemas y resolver problemas para llegar, ¿cierto?, a un final, a obtener un buen producto, a obtener un buen alimento, ¿cierto?, a aportar con conocimiento, pero por sobre todo, ¿cierto?, a tener esta formación integral de la que yo le estoy hablando. Y nos permite trabajar en dónde,
en áreas, ¿cierto?, como tareas de producción, área de calidad, ¿cierto? Planificación en la industria, y así como le estoy hablando, ¿cierto?, también en la parte del avance de la ciencia, como los químicos, ¿cierto?, que están en las universidades. Y aquí vemos la malla de química, ¿ya? Si uno mira la malla, ¿cierto? Ahí aparecen en color amarillo los cursos, ¿cierto? Que son parte específicamente, ¿cierto? De la especialidad, y en color más oscuro aparecen los cursos que yo les hablaba de formación general. Y ahí aparecen, por ejemplo, la antropología y electivos en otra disciplina. Y ahí una de los requisitos es que las otras disciplinas no sean disciplinas específicamente, ¿cierto?, científicas, sino que sean de las artes, de las humanidades. Entonces, eso lo hace tan diverso y tan completo en su formación. Como pueden ver, ¿cierto? Hay cursos, está la estadística, hay una primera aproximación que tiene que ver con el cálculo, con la física, y después vamos pasando, ¿cierto?, a las químicas analíticas, las inorgánicas, las orgánicas, que lo que hace es se van encargando de las distintas áreas o de las distintas especialidades, ¿cierto?, que tiene la química. Cuando empezamos a hilar más fino y empezamos a ver que los distintos procesos, las distintas síntesis, los distintos análisis van a relacionarse con eso. Y finalmente una etapa donde está la tesis de grado, ¿cierto? Y donde el noveno y el 10º semestre son específicamente cursos que van a pulir todo lo que es, ¿cierto?, la formación profesional específicamente, ya más para lo que es la industria. ¿Y dónde hacen las prácticas profesionales nuestros estudiantes? Bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿cierto?, de los lugares donde pueden trabajar, donde justamente, donde hacen sus prácticas profesionales. Como directora de escuela, ¿cierto?, me toca trabajar muy de la mano para la gestión, para la evaluación, ¿cierto?, y la autorización de las prácticas profesionales, que es un punto que es crucial, porque ahí justamente es donde el estudiante se enfrenta por primera vez a desarrollar, a aplicar, ¿cierto? Y a ejecutar lo que ha aprendido durante la formación de la carrera. Y el campo laboral, ahí podemos ver, como ya lo veíamos en el perfil de regreso, las industrias químicas, de generación, transformación, ¿cierto? Y los organismos de certificación. Por ejemplo, muchas veces los alumnos se sorprenden que pueden trabajar en el Instituto de Salud Pública. Y en el Instituto de Salud Pública no solamente hay bioquímicos, farmacéuticos, también hay químicos, hay un laboratorio de química ambiental, hay un laboratorio, ¿cierto?, de metrología, es decir, un laboratorio que se encarga de los métodos y de medir para poder calibrar, por ejemplo, algún instrumento o de uso masivo en la sociedad. Y también, por supuesto, no puedo dejar de mencionar lo que tiene que ver con la docencia e investigación universitaria, que es lo que nosotros como químicos, ¿cierto?, en su gran mayoría realiza en las universidades. Y lo que les hablaba de la comercialización y asesoría, que es fundamental, ¿cierto? Una buena asesoría va a permitir, ¿cierto?, la venta de productos, y eso, por supuesto, va a darle mucho más fuerza al desarrollo de la industria a nivel nacional. ¿Cuáles son los puntajes de corte en nuestra carrera? Aquí podemos observar, ¿cierto? Tenemos desde el 2019 al 2021. Ahí podemos ver la cantidad de estudiantes, ¿cierto?, que van ingresando, y el último puntaje, el ingreso es conjunto, la carrera de química con la de química y farmacia, digamos, a nuestra facultad es el grupo completo de estudiantes que ingresa. Estos son resultados, ¿cierto?, bajo las ponderaciones y los requisitos que podemos observar ahí, del 20% de la nota de enseñanza media, el 20% del ranking, está la prueba de comprensión lectora del 10%, la de matemática un 35% y la de ciencias un 15%. Como ustedes pueden ver, ¿cierto?, las notas de enseñanza media y el ranking suman un 40%, que es un porcentaje altísimo. Por lo tanto, es ahí, ¿cierto?, donde ustedes que aún están siendo estudiantes, es donde tienen, ¿cierto?, que avanzar. Es como una especie, ¿cierto?, de, de, de inversión que van haciendo a medida que van obteniendo buenas notas en el colegio, ¿cierto? Y que aún, ¿cierto?, estando dentro de un porcentaje, dentro de un buen ranking, también les va a dar, ¿cierto?, esa factibilidad o la posibilidad de poder
entrar, ¿cierto?, a nuestra carrera. Y por supuesto, ustedes tienen ahí la dirección donde pueden revisar más de nuestra facultad, pueden revisar lo que hace cada profesor, ¿cierto? Las diversas actividades. Aquí podemos ver una fotografía donde vemos una tabla periódica interactiva, ¿cierto? Cuando venían los colegios en lo que es el tour químico, teníamos la posibilidad, ¿cierto?, de trabajar con esa tabla interactiva y vemos dos niños, ¿cierto?, que están justamente em, revisando la tabla periódica donde aparecían cosas muy interesantes. Bueno, aquí eh, el objetivo, ¿cierto?, de mostrarles esta diapositiva es mostrar, ¿cierto?, que todas las actividades que uno desarrolla, ¿cierto?, como científico, como académico de la universidad. Y aquí yo tengo vertida todas las distintas dimensiones que nosotros como profesores desarrollamos. Eh, Parto, ¿cierto?, por hablar un poco de la docencia que yo realizo en la facultad. Específicamente doy un curso que se conoce como química analítica, y ese curso, ¿cierto?, es impartido para carreras científicas en general, como bioquímica, química y farmacia, química y pedagogía en química, que son todos, son parte de este curso durante un semestre. Y también imparto el curso que es un optativo profundización, es como una especie de electivo, ¿cierto?, que lo toman los alumnos que desean, ¿cierto?, conocer mucho más de lo que es contaminación y química de suelo. ¿Por qué contaminación y química de suelo? Y ahí pasamos, ¿cierto?, a lo que es la investigación. La investigación que yo realizo, ¿cierto?, está vinculada a química de suelos. Es decir, nosotros nos interesamos por establecer cómo, cuánto y dónde, por dónde, a través de qué mecanismos los contaminantes, ¿cierto?, van estando incorporándose a los suelos, están presentes por distintos, ya sea por accidentes, ¿cierto?, o ya sea por fenómenos que son netamente naturales, pero que de todas maneras, ¿cierto?, generan alguna problemática en los suelos. Estudiamos lo que son los metales pesados, estudiamos también los contaminantes orgánicos a través de dos técnicas analíticas específicamente, ya que ahí las menciono, y trabajamos un lado experimental y un lado de modelamiento. Es decir, con nuestros datos experimentales, ¿cierto?, nosotros observamos si esos datos experimentales son capaces de describirlos a través de modelos matemáticos, por ejemplo, que nos permitan hacer una proyección en el tiempo de cómo ese contaminante se podría comportar. Y en función de todos esos años de investigación, ¿cierto?, es que salto a la parte de extensión. Y que este año estamos impartiendo la primera versión del diplomado en geoquímica ambiental de suelo, donde se juntan dos áreas, la geología, ¿cierto?, y la química, donde lo que buscamos es poder entregar toda la experiencia acumulada a través de la investigación en conocimiento aplicado para resolver problemas de contaminación, ¿ya?, desde una mirada geológica y desde una mirada también química. Por supuesto que todo esto es imposible de realizar, ¿cierto?, sin financiamiento, que muchas veces, ¿cierto?, se menciona que los financiamientos son difíciles de obtener, efectivamente es así, pero estamos en este momento, ¿cierto?, con estos proyectos que son vigentes. El primero que ahí aparece, ¿cierto?, fue adjudicado recién en enero de este año. Por lo tanto, estamos comenzando a trabajar, ¿cierto?, en el transporte de antimicrobianos, que son lo que se les da, por ejemplo, a los animales de uso veterinario, pero que a través, ¿cierto?, de los desechos de los mismos animales van a llegar a los suelos y los van a contaminar. Entonces nosotros vamos a estudiar cómo se transportan estos contaminantes, ¿cierto? Y vamos a usar parte experimental y parte también de modelo. Pero he dejado para el final, ¿cierto?, lo más importante, que son las personas, ¿cierto?, que son parte de estos laboratorios con los que nosotros desarrollamos nuestra investigación y que son estudiantes de las carreras de química, en su mayoría, ¿ya? Y estos estudiantes de química son los que ejecutan estas labores de investigación, desarrollan sus trabajos de tesis, ¿cierto? Y aquí tenemos nuestra última fotografía. Esta fotografía fue de enero del 2020, donde todavía, ¿cierto?, no estábamos en pandemia, pero que tuvimos nuestra actividad final de laboratorio, donde podemos estar, ven todos los que
ya varios de ellos han terminado, hay estudiantes de posgrado, estudiantes de pregrado, pero siempre está la felicidad, ¿cierto?, del grupo humano que se forma y que permite desarrollar todo esto bajo un buen ambiente de trabajo y un muy buen equipo, ¿cierto?, de personas. Así que dicho esto, ¿cierto?, quedo disponible para las preguntas, las dudas que ustedes puedan tener durante este día. Muchas gracias, Mónica. Bueno, ahora voy a presentarles a todos y todas a un grupo de estudiantes que hoy nos acompañan y que van a entrevistar a la profesora Mónica Antilén. Les voy a pedir que prendan sus cámaras y las voy a ir mencionando para que puedan saludar. Hoy nos acompaña Florencia Barros del Colegio Lincoln International Academy. Ella está en primero medio. También nos acompaña Martina Santana de The Angel School, que también está en primero medio. Nos acompaña Elisa Valenzuela, que también es del Colegio The Angel School, que también está en primero medio. Y adicionalmente nos acompaña Antonia Córdoba del Instituto Claret, y Antonia está en tercero medio. Así que junto a estas estudiantes vamos a proceder a la entrevista a la profesora Mónica, y la primera pregunta la va a realizar, ¿verdad? Florencia, por favor. Ya. Primero que nada, un gusto conocerla. Y bueno, mi primera pregunta es, ¿por qué entre todas las químicas o carreras de la ciencia escogiste el área de investigación o la que estás haciendo ahora mismo? Bueno, yo escogí esta área de investigación que es química del suelo, porque cuando estaba siendo estudiante de pregrado, siempre me gustó lo que era el análisis, la parte analítica. La parte analítica es muy ordenada, o sea, uno tiene que tener todas sus muestras ordenaditas, ¿cierto? Ser muy organizadas, hay que hacer muchas muestras, hay que ser muy meticulosa, ¿cierto? En la muestra que uno toma, y eso me gustó mucho lo que era la parte análisis, analítica. Y cuando de hecho fui cuando era estudiante aún, antes de entrar a hacer mi tesis, fui ayudante de ese curso de química analítica. Entonces me tocaba a mí preparar los reactivos, me tocaba preparar los materiales y estar ahí con el profesor en el laboratorio apoyando cualquier cosa que fuese necesario. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que lo que me gustaba era eso, me gustaba la universidad y me gustaba la parte de análisis. Y en el laboratorio que había en la Universidad de Santiago, en la Facultad de Química y Biología, ¿cierto? El laboratorio de analítica se dedicaba a estudiar lo que era química de suelos. Entonces, cuando uno le decían química de suelos, como que, porque no es algo que uno lo revise en el pregrado. Entonces, cuando dice, ¿pero qué es lo que es química de suelo? Y cuando uno empieza a conocer, en mi tesis de pregrado, yo hice mi tesis también en química de suelo, y me empecé a dar cuenta que con la química yo podía ir conociendo cómo, ¿cierto?, se comportaban las distintas especies químicas que hay dentro del suelo, porque uno cree que es solamente, como le dicen todos, tierra, pero es un componente del medio ambiente, ¿cierto?, que me interesó mucho, que mi investigación o la formación que yo tuve, ¿cierto?, era inmediatamente aplicable, ¿ah? Porque a veces la química es como es como cosas que quizás no todos pueden inmediatamente bajarlas a una cosa aplicada, pero me gustó mucho eso. Por eso que elegí yo trabajar en química de suelos, en química analítica, y después seguí mi doctorado, también lo seguí ahí en esa área. Pero eso es lo que me gustaba, ese orden, esa rigurosidad, esa medida, ¿cierto? Buscar tener un set de información que me permitiera conocer de forma adecuada, por ejemplo, un poco más del medio ambiente. Martina. Mi pregunta es, ¿cómo decidió el tema de su investigación sobre los ¿cómo se llama? Antimicrobianos. Eso. ¿Por qué decidió Bueno, ese tema? sí, mira, eso, bueno, uno siempre cuando hace una investigación, uno busca explorar
conocer, investigar algo que no sea conocido, algo que tú propongas algo y que no esté establecido ni que todo el mundo sepa cómo se hace o qué es lo que sucede. Entonces, cuando uno busca un tema de investigación, lee mucho, ¿ya? Y dentro del área, siempre yo he pensado en el área de suelos, empecé a encontrar, ¿cierto?, que a los animales les daban antimicrobianos, se los dan para que no se enfermen, ¿cierto? Por ejemplo, cuando el cerdo, el chanchito, ¿cierto?, es pequeñito, cuando se le saca el bebé, el cerdo bebé a la madre, en ese proceso, ¿cierto?, el cerdo bebé se puede enfermar mucho. Entonces les dan medicamentos para que efectivamente no tengan esas enfermedades, pero después de esos medicamentos, ¿cierto?, los animales los excretan, van, ¿cierto?, hacia las fecas y la orina. Y esa mezcla se conoce como purín, así se llaman purines. ¿Ya? Cuando escucha la palabra purines quiere decir que hay un tratamiento, ¿cierto?, para obtener ese, porque son muchos esos residuos. Y una de las prácticas más comunes para el uso de esos purines es colocarlos sobre los suelos. ¿Por qué? Porque tiene materia orgánica, porque mejora los cultivos, pero a su vez, ¿cierto?, sabemos que van contaminantes que no sabemos cómo se comportan. Entonces, de hacernos esa pregunta, ¿se comportarán todos los antimicrobianos, los medicamentos que se le dan, por ejemplo, a los cerdos, a los pollos, se comportarán igual en el suelo? ¿Quedarán, por ejemplo, en un perfil de suelo retenidos o pasarán hacia abajo y contaminarán las aguas? ¿Ya? Y otra pregunta, ¿podré poner ese material sobre los suelos? Entonces, con esa inspiración, con esa pregunta, con ese interés por conocer lo que pasa, ¿cierto? De alguna manera, nosotros quisimos, digo nosotros porque no soy solo yo, somos un grupo, somos tres colegas más, ¿cierto? Donde planteamos un proyecto para poder trabajar en esta área y poder conocer. ¿Cuál es nuestro deseo en esta investigación de poder conocer? Nuestro deseo, ¿cierto?, es poder hacer una recomendación, poder contribuir con información para que los que vienen después sepan qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Eso es lo que a mí me motiva, ¿cierto? Cómo decidí, ¿cierto?, el tema de mi investigación actual. Elisa. Bueno, hola. Hola, Elisa. Mi pregunta es, ¿qué la motivó a dedicarse a las ciencias en general? ¿Por qué no otra cosa? Bueno, eso vino desde el colegio, ¿ya? A mi profesora de química. Ella fue mi profesora de ciencias primero y después la profesora que yo tuve química. Todavía hasta el día de hoy, que pasan muchos años, recuerdo cuando estaba sentada en la sala de clase y la profesora me hablaba de la ciencia y uno muy bien no entendía al principio de qué lo estaban hablando, pero después a medida que íbamos avanzando, me acuerdo que la biología primero, después la física, aunque la física no me gusta mucho, pero la biología primero y después la química. Cuando llegó la profesora de química y me empezó a hablar de las reacciones que se hacían en el laboratorio, yo dije, esto a mí me gusta. Y tuve la posibilidad con esa profesora, ella los días sábados hacía un taller de ciencia y yo iba. Y ella me hacía desafíos, ¿cierto?, a hacer cosas tanto en teoría como algunas cositas experimental, porque era un laboratorio pequeñito. Y eso a mí me inspiró. Eso me decidió a mí que lo que yo quería, ¿cierto?, era justamente trabajar en la parte de ciencia. Eso es lo que yo quería. Eso es lo que yo Antonia. deseaba. Gracias. Antonia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mi Antonia. pregunta es, ¿qué habilidades o características ha notado que son necesarias para ser una científica exitosa? A ver, perseverancia. Perseverancia por sobre todo. Porque muchas veces uno puede decir, bueno, exitosa porque ha logrado, ¿cierto?, algunas cosas que uno deseaba, ¿ya? Uno parte, ¿cierto?, siempre por estudiar, por poder estudiar, después parte, ¿cierto?, por poder encontrar un trabajo,
y después en ese trabajo poder formar, ¿cierto?, a estudiantes, poder de alguna manera dar a conocer lo que uno hace, ¿cierto? Pero muchas veces hay obstáculos, y obstáculos, ¿cierto?, que son propios de la carrera científica. ¿Ah? Que son, por ejemplo, cuando uno postula un proyecto que es para financiamiento, muchas veces no se lo gana, ¿cierto? Y puso todo su énfasis ahí, y es triste eso, pero por eso que hablo de que la perseverancia. La perseverancia es fundamental, porque si te gusta a ti la científica, siempre vas a querer, no, voy a entonces intentarlo nuevamente, ¿cierto? O si un experimento no funciona en el laboratorio, si un experimento no sucede, ¿cierto? Lo que nosotros queríamos que sucediese, es justamente esa perseverancia que hay en todo ámbito de las actividades que hacemos. Y yo creo que lo otro es ir formándose, porque es algo que yo creo que se va generando en el tiempo, e ir formándose como tener liderazgo, porque finalmente uno dirige, por ejemplo, está enseñando y dirige, está al mando de un curso, o está en un laboratorio de investigación y está a cargo de un laboratorio de investigación. Entonces yo creo que esas dos características, ¿cierto? O que uno las puede ir cultivando, es justamente lo que te permite llegar a hacer algo que te gusta. Yo siempre les digo a los alumnos, si uno siente pasión por lo que hace, lo va a hacer, y va a ser perseverante, ¿cierto? Y va a querer hacerlo nuevo, y va a tener liderazgo, ¿cierto? Que va de alguna manera a permitir avanzar en lo que uno quiere. Pero yo creo que esas son justamente las habilidades que uno debe tener, aparte de lo que es hacer los experimentos, porque eso uno lo va adquiriendo durante la carrera. ¿Ya? Hay veces que a uno le cuesta más alguna cosa química experimental, pero que con trabajo la puede ir logrando. Florencia. Mi siguiente pregunta es, ¿quién o qué te inspiró a dedicarte a esta carrera? La inspiración siempre, yo creo que junto con lo que mencionaba anteriormente de mi profesora de química, a mí me inspiró también el poder tener un trabajo que estuviese siempre haciendo algo distinto. Y quizás, y yo creo que lo he logrado, porque ningún día es igual al otro. A pesar que uno hace cierto clases, yo hago clases 2 días a la semana, pero un día tengo reuniones con los tesistas, otro día tenemos esta actividad como la que tenemos ahora, otro día me toca ir a un congreso, otro día estar en el laboratorio haciendo algún experimento, defendiendo, ¿cierto?, o sea, una defensa de tesis cuando los alumnos terminan, y siempre pensando, ¿cierto?, en planeando cosas diferentes. Entonces yo creo que una de las inspiraciones, cuando yo comencé, ¿cierto?, era esa. Yo decía, yo quiero tener un trabajo, no quiero un trabajo monótono, no quiero un trabajo que sea todos los días lo mismo, yo quiero un trabajo o dedicarme a algo, y siempre me veía en el laboratorio, pero cuando uno va avanzando en la carrera, va observando las distintas posibilidades que tiene. ¿Ya? Porque está la posibilidad, como le decía yo, la carrera de la industria, las partes de venta, asesoría, pero cuando yo empecé a ver que en la academia se juntaba lo que era la docencia, que me gusta mucho, con la investigación, que te permite conocer o establecer conocimiento que no existe, o al menos, ¿cierto?, que sea en el caso de la química de suelo aplicado a nuestro país, lo encontraba muy, muy inspirador. Así que esa es mi, adicional a lo que había mencionado antes. Martina. ¿Cómo parte una investigación? ¿Qué es lo primero que hace cuando decide, ya, yo quiero investigar sobre esto? Ya, lo primero que se hace es leer mucho, y leemos otros trabajos de investigación del tema. ¿Ya? Por ejemplo, en la universidad nosotros tenemos, bueno, la biblioteca de la universidad es fabulosa. Yo estudié, como ustedes escucharon, en otra universidad, y cuando yo estaba estudiando en la Universidad de la USACH, yo iba a la Católica, a la biblioteca, porque la biblioteca yo creo que todavía es la mejor de Latinoamérica, es fabulosa. Entonces, ahí uno puede leer libros del tema, o lo que hacemos nosotros generalmente, ¿cierto?, es leer artículos de otros científicos, ¿cierto?, a nivel mundial.
¿ya? Y esos artículos científicos se publican en revistas científicas, donde nosotros también publicamos nuestros trabajos, y uno empieza a buscar, ¿cierto? La universidad tiene lo que se llama buscador, son páginas, ¿cierto?, para buscar trabajos del área que a uno le interesa. Entonces uno pone, por ejemplo, yo ponía química y suelos, y me aparecían una cantidad de trabajos. Después en esos trabajos colocaba antimicrobianos, que es lo que quería estudiar, y me aparecía otra cantidad. Entonces uno va seleccionando información para ver cuál es el estado de la investigación de donde uno quiere investigar, ¿ya? Y una vez que uno lee, dice, mira, de todo lo que leí, ¿cierto? Hay investigación en el área A, en el área B, en la D, en la E, pero en la C no hay. En la C o hay muy poco, hay muy poco. Entonces ahí, y mira, y aquí en Chile existen, ¿cierto?, esta realidad, y yo creo que se puede focalizar muy bien, y uno propone, pero uno tiene que leer para poder plantear todo lo que hay en un proyecto, y después decir, entonces como falta C, que les dije yo, entonces yo voy a investigar eso. Y uno lo propone. ¿Y cómo lo voy a investigar? Bueno, con esta metodología que ya la han probado en algunas ocasiones, y voy a hacer este experimento, ¿cierto? Y yo hago una hipótesis. Y una hipótesis es cómo yo me respondería, o me hago una pregunta primero. Y con esa pregunta, después yo la busco para responder a través de la propuesta que hago. Así nace una investigación. Seguimos con Elisa. Bueno. Mi siguiente pregunta es, ¿qué le llamó la atención de su actual área de estudio? ¿Por qué? Porque la podía aplicar, porque en el tiempo, ¿cierto?, me fui dando cuenta que faltaba mucho conocimiento en el área química del suelo. El área química de suelos está enmarcada en un área más grande que se llama ciencia del suelo, ¿ya? La ciencia del suelo estudia la química del suelo, la física del suelo, la biología, la bioquímica, y está un montón de investigadores, ¿cierto?, que trabajan en eso. Entonces, ¿qué me llamó la atención a mí? Que había poca investigación en esa área de suelo, que podía contribuir con información, ¿cierto?, inmediatamente aplicable a lo que era eso, y por eso me decidí por los contaminantes, ¿ya? Porque ustedes saben, ¿cierto?, que la contaminación es un problema a nivel mundial, y también tenemos un problema a nivel nacional. Entonces yo dije, bueno, si yo voy a investigar algo en los suelos, primero investigué, ¿cierto?, cómo se comportaban, qué tipo de suelos tenemos. En Chile tenemos, a nivel mundial, hay 12 tipos de suelos. En Chile tenemos 11, desde la región del norte hasta el sur. Son muy distintos porque hay distintos climas, ¿cierto? Y la gran mayoría proviene de las erupciones volcánicas. Pero han ido cambiando. Si uno mira el color de un suelo del norte, en el desierto es un café claro, pero si uno mira el color de un suelo en el sur, algunos son rojizos, otros son un poco más oscuros, más negros, ¿cierto? Cuando uno va por la carretera y ve los cortes de los suelos, eso, ¿cierto?, nos indica que la composición de un suelo es distinta. Entonces, por eso que yo me llamó la atención eso, ¿cierto? Y yo quise investigar, dije, bueno, quiero saber un poco más, quiero poder contribuir, porque eso es lo que busco al final, poder contribuir con información a lo que pasa en Chile. Antonia. Mi siguiente pregunta es si consideraría que la química la ha ayudado en un ámbito de su vida distinto que no se esperaba. Es que la química, como era el lema del Año Internacional de la Química, la química es todo. La química está en todos los lugares, ¿ya? Yo siempre le digo a mis alumnos, el primer día de clase, cuando le hacía clase a los alumnos de química general, les decía, a ver, díganme algo que haya en esta sala que no tenga algo de química. Y empezaba en la mesa, no, si tiene, le decía yo. La luz también, ¿cierto? Está el filamento ahí con el que genera la luz. Todos los materiales se hacen a través de reacciones químicas. Entonces, ¿en qué me ha ayudado? Me ha ayudado a ser feliz,
Yo soy feliz con lo que hago. Me ha ayudado también a poder contribuir en algo, ¿cierto?, que estamos haciendo no solamente yo, sino que un grupo de científicos a nivel nacional. Estamos trabajando en la generación de una ley de suelos. Chile no tiene ley de suelo, no hay una legislación que proteja los suelos. Y yo creo que eso me ha ayudado porque por el hecho de trabajar en química de ese ámbito, me permitió estar en una universidad, me permitió estar en contacto con colegas de otras universidades, ¿cierto?, que estudian también los suelos desde otra perspectiva, y poder hacer que algo que yo no esperaba, de verdad, porque uno cuando entra a estudiar quiere ser profesional. Después yo me puse la meta, ¿cierto?, de entrar a la academia, después de desarrollar una línea de investigación, de hacer docencia, pero cuando llegó el momento, ¿cierto?, de poder hacer una contribución específica a mi país, a través de esta legislación, que somos más de 50 científicos que estamos trabajando y ya estamos por terminar, eh, eh, yo creo que ninguno de nosotros lo esperaba. Nuestros profesores que nos prepararon, ¿cierto?, en esta área de suelo, hicieron muchos intentos porque hubiese una legislación, ¿ya? Y algunos profesores de algunos colegas de otras universidades fallecieron esperando que hubiese una legislación, y creo que nosotros por lo menos las vamos a dejar listas. Después ahí la parte política, ¿cierto? Ahí ya nosotros no estamos involucrados, pero sí nosotros entregamos todo nuestro conocimiento científico para hacer una ley, junto con los abogados, por supuesto. Pero yo creo que eso es algo que no esperaba, hacer un aporte. Yo lo veo como un aporte a la sociedad, un aporte totalmente desinteresado, donde estas 50 personas estuvimos trabajando desde mayo del año pasado, todos los viernes, 3 horas, todos los viernes. Y las reuniones se terminaron hace como 2 o 3 semanas, y ahora estamos esperando, ¿cierto?, el apoyo del Senado para poder incluir, ¿cierto?, que ojalá esta ley sea discutida en el Congreso. Pero yo creo que esa es una de las cosas, me ha dado también, eso es como del ámbito específicamente desde de la investigación, pero también me ha dado, yo le decía, yo soy feliz porque me ha dado mucho, cada vez que termino un estudiante de la carrera con nosotros en el laboratorio, para mí es una alegría. Cada vez que un estudiante, después cuando sale, me escribe: profesora, ¿sabe qué? Lo que usted me enseñó me sirvió, o me gustó, ¿cierto?, su curso. Cada vez que tú recibes una gratificación, ¿cierto?, de todas las actividades que hace, eso es realmente muy gratificante. Me ha dado también la posibilidad familiar, porque uno cuando está en la academia, ¿cierto?, no puede abstraer a la familia de lo que uno hace. Entonces mis hijas vibran mucho, ¿cierto?, con lo que yo hago, mi esposo igual, ¿cierto? Pero yo creo que a mí por lo menos ha sido mi estandarte de la química, ¿cierto? Es todo, como les decía. Así que yo lo considero que influye en muchos ámbitos más que solamente el profesional. Florencia. Disculpe. Mi siguiente es, ¿cuál es su parte favorita sobre la ciencia que estudia? Sobre la ciencia que estudié, la parte favorita. A ver, la parte favorita en realidad quizás es poder interaccionar, del trabajo que yo hago, poder interaccionar con otras personas, con otras profesiones. Cuando yo les hablaba de los 50 científicos, no son todos químicos, yo creo que somos 2 o 3 químicos, hay geólogos, hay abogados, agrónomos, ingenieros forestales, bioquímicos. Entonces, yo creo que una de las cosas que más favorita mía, ¿cierto?, es poder interaccionar, poder compartir, poder trabajar con distintas profesiones, no solamente del área química, y poder vibrar ahí cuando hablamos de los suelos y cada uno habla su parte que conoce más.
Yo creo que ese es lo que más para mí me ha gustado. Me preguntaste, perdón, lo que más me gustaba, ¿cierto? Su parte favorita. Sí, parte favorita, perdón. Sí. Martina. ¿Por qué decidió investigar sobre antibióticos? Microbianos. Sí, y no otra cosa sobre como de los suelos. ¿Por qué le llamó la atención ese tema en particular? Porque finalmente el antimicrobiano, no hay mucha investigación en suelo. En Chile no hay, como les decía yo, no hay ninguna legislación y tampoco hay muy pocos grupos que trabajen en antimicrobiano, en suelo específicamente, y viendo lo que nosotros vemos. Porque otra de las cosas que se estudia bastante es la resistencia antimicrobiana en el medio ambiente, la parte microbiológica, pero yo creo que una de las cosas que me gustó más es que tenemos que, para poder estudiar los antimicrobianos, no solamente tenemos que mirarlo desde el punto de vista químico, sino que también tenemos que estudiarlo desde el punto de vista microbiológico, físico, ¿cierto? Y de alguna manera, desde el punto de vista legislativo, con la contaminación. Ahora, por ejemplo, estamos preparando un trabajo donde hablamos de los antimicrobianos y qué pasa con los suelos, pero nos asociamos con unos economistas que le da una mirada socioeconómica, es decir, cuál es el daño a la economía por contaminar los suelos, y esto porque estos suelos finalmente es el lugar donde crecen los alimentos. Los alimentos crecen, el 95% de los alimentos que consumimos crecen en los suelos. ¿Ya? Siempre se habla del agua, que es muy importante, pero siempre ustedes tienen que considerar que los suelos se cultivan el 95%, o sea, el 95% de los alimentos que consume el ser humano proviene de los suelos. Continuamos con Martina, recién dijo. Lisa. ¿Tiene algún objetivo a futuro relacionado con su carrera? A ver, la carrera académica yo lo veo, ¿cierto?, como una carrera en que uno tiene que ir creciendo, y eso de alguna manera se representa, ¿cierto?, por las distintas categorías que tenemos nosotros como profesores, ¿ya? Se llama carrera académica, ¿cierto? Más que la parte química. Yo como mi profesión es químico, pero yo estoy, ¿cierto?, desarrollando una carrera académica. Y en esa carrera académica, ¿cierto?, uno tiene que ir jerárquicamente subiendo, ¿cierto?, de distintas categorías. Está el profesor asistente, está profesor asociado y profesor titular, que es el máximo, es como el máximo puesto que uno puede tener como profesor en la academia, en la carrera académica. Yo creo que si lo miro desde ese punto de vista, uno de lo que uno desea es poder llegar a ser profesor titular de una universidad. Y eso es lo que a mí me gustaría, ¿cierto? Eso es como algo a futuro específicamente relacionado con la carrera académica, si lo miramos desde esa perspectiva. Antonia. ¿Qué parte de sus estudios cree que fue la más necesaria o la que le aportó más en su formación como académica? A ver, yo creo que es difícil hablar de qué parte, si lo miramos porque uno estudia una carrera que es de pregrado, ¿cierto? Y después estudia la carrera de posgrado, o sea, los estudios de posgrado, que es el doctorado. Entonces, la primera nos da la base, ¿ya? Porque sin esa base es imposible continuar más adelante, ¿cierto? Los estudios más avanzados. Pero si yo lo miro, ¿cierto? Desde el punto de vista de formación de académico, también a uno mucho lo que le aporta cuando uno hace parte de su trabajo de posgrado, del doctorado, cuando lo realiza, ¿cierto?, fuera del país. No porque no tenga, ¿cierto?, aquí en Chile, ¿cierto?, quizás los instrumentos o las personas que le puedan enseñar, sino que a uno le da una amplitud
te abre la mente de las posibilidades que hay, ¿ya? Tanto que yo, por ejemplo, hice estadías doctorales en Francia, y son desafiantes porque ya está el idioma, ¿cierto? Ya está otra cultura, ¿ah? Y eso yo creo que es muy enriquecedor. Te permite conocer otra parte del mundo que yo no conocía, ¿ah? Y te permite darte cuenta que la formación que uno tiene aquí en Chile es muy buena, en pregrado y en posgrado también, y le permite a uno avanzar, proyectarse, ¿cierto? Pero creo que eso te va forjando la formación como académico, porque uno genera los aprendizajes más valiosos. Uno puede saber mucho de química, ¿cierto? Pero yo creo que esta instancia, cuando uno conoce a personas de otra cultura, cuando uno tiene que desarrollar cierto otro lenguaje, otro idioma, ¿cierto? No solo el castellano, podría ser también el inglés, ¿cierto? Yo creo que eso a uno lo va formando como académico, porque le va permitiendo, ¿cierto?, conocer otras realidades, conocer otra investigación, y es lo que nos pasa cuando vamos a los congresos. Nosotros regularmente, cada año uno va a un congreso, generalmente fuera de Chile, y uno todo este tiempo de pandemia, ¿cierto?, ha sentido que eso falta, esa interacción. Yo hace poco estuve en un congreso que fue todo virtual, pero no se da la misma interacción que se da cuando uno va a un congreso y conversa con colegas de otros países y comenta la investigación y hace contacto y es capaz, ¿cierto?, de formar colaboración. Eh, yo creo que eso uno lo va formando. Más que como un estudio así concreto, yo creo que son las experiencias que uno va desarrollando a través de la carrera académica. Florencia. Bueno, esta pregunta está relacionada con la otra que dije, que es, ¿cuál es la parte que menos disfrutas o que no disfrutas tanto de tu carrera? Si es que tienes alguna, obvio. Sí, eso es triste, pero es cuando uno hace un experimento y no funciona, o cuando uno postula un proyecto y no se lo gana, o cuando uno manda un trabajo a una revista y se lo rechazan, o cuando a veces tiene la sensación, ¿cierto?, de que está haciendo clase y que, y que intenta explicar algo, ¿cierto?, y a lo mejor no llega como uno quisiera que llegase, ¿ya? Pero eso, yo creo que uno en la universidad tenemos muchas herramientas para nuestra docencia. Tienen que tener en cuenta que yo soy químico de profesión, no tengo una pedagogía asociada, entonces nosotros en la universidad yo hice incluso un diplomado en docencia universitaria para justamente incorporar herramientas para mejorar la docencia que uno puede hacer. Pero yo creo que de las que te mencioné, las tres primeras cosas: cuando uno no se gana un proyecto, cuando un experimento le sale mal, o cuando le rechazan un trabajo que uno preparó con mucho trabajo. Eso. Martina. Había una pregunta que era muy parecida a la mía, ¿la puedo cambiar a otra para no hacer las mismas preguntas todo el rato? Sí. Si yo quisiera estudiar química, ¿usted piensa que sería mejor estudiar en Chile o ir a algún otro lugar? En mi experiencia aquí en Chile las universidades, ¿cierto? Hay muchas universidades que tienen muy buena química. Yo pienso que una de las cosas, ¿cierto?, que sería interesante es que buscara siempre una universidad que te permita hacer un intercambio estudiantil, ¿cierto? Nuestra carrera, nuestra universidad y la carrera, por supuesto, lo tiene, porque ahí te permite conocer, estar aquí en Chile, ¿cierto? Haces tu carrera de química y cuando ya has avanzado en tu carrera, puedes postular un intercambio con otra universidad. La universidad tiene muchos convenios con muchas universidades y tú te vas a la otra universidad un semestre o un año, ¿cierto? Y haces cursos allá que van a reemplazar los que podrías hacer acá. Y ahí puedes tener las dos realidades. Yo creo que eso es una buena opción, ¿ya? Pero aquí en Chile la educación química es muy buena. Elisa. ¿Qué momentos de su trabajo le traen más felicidad? ¿Qué momentos los consideraría Perdón. felices?
Cuando termina un alumno de mi laboratorio, cuando se gradúa, cuando termina y da su trabajo de tesis, ese es un momento muy feliz, es parte de mi trabajo, que es la formación de estudiantes. Cuando me prueban un proyecto, es una felicidad máxima. Eso es, yo creo que una de las cosas más importantes, porque uno tiene financiamiento. Por ejemplo, nosotros nos aprobaron el proyecto en enero, y imagínense, yo preparé el proyecto en pandemia, en la casa, totalmente encerrada, ¿cierto? Yo hasta lloré de felicidad porque era tanta la emoción. Y otro momento, bueno, cuando nos aprueban, ¿cierto? Los trabajos, nos publican los trabajos, los artículos, eso es, oh, es una felicidad también. Y cuando uno hace una buena clase, si tú te fijas, son las cosas que uno hace aquí, o cuando hace una buena clase y dice, todo súper bien, y los alumnos me ponen de sí debido para arriba, o les gusta la metodología que usé, y me dicen, sí, profe, me dice, súper, entendimos bien, todo claro, y eso también me contenta. Antonia. ¿Cómo describirían los efectos del estudio de la química en la vida del ser humano? Bueno, la química es un componente fundamental en el ser humano, en la vida, en las sensaciones, en las alegrías, ¿cierto? Hay sustancias químicas que se liberan, también tiene que ver, ¿cierto?, con toda la parte del organismo. La química es, por supuesto que hay química que se vincula más a la del ser humano, como la química orgánica, la química medicinal, ¿cierto? Que de alguna manera va tributando directamente a lo que es el ser humano. Yo pienso que ahí hay un directo vinculación. Florencia. Siguiente pregunta es, ¿qué crees que es lo más complejo o lo que más te cuesta de la ciencia que estudias? Lo más complejo, a veces que es parte de una de las actividades que es la investigación, a veces es complejo cuando uno quiere investigar algo y no tiene financiamiento. Eso es complejo porque a veces el financiamiento es escaso, ¿cierto? Y eso hace más difícil poder hacer alguna labor o reacción de investigación de lo que uno quiere dar a conocer. Eso es algo complejo, viéndolo desde el punto de vista de la química, ¿ya? Y muchas veces, a ver, quizás puede ser también que a veces viéndolo así como ya desde antes de entrar a la ciencia, ¿cierto? Que muchas veces, a veces no hay tanto incentivo para la parte científica, por eso yo encuentro que todo esto, estas actividades que se hacen son fundamentales. Uno tiene la posibilidad, ¿cierto?, de demostrar que efectivamente este es un mundo fantástico el de la ciencia, y cuando a uno le gusta, yo creo que esas cosas, aunque sean complejas, uno igual las desarrolla y las sigue haciendo y sigue, ¿cierto?, hasta lograrlo. Martina. ¿Cuál es el objetivo o la finalidad a la que quiere llegar con su investigación de los Antimicrobianos. Claro, lo dije bien, lo dije bien. Antimicrobianos, sí, muy bien. A ver, a mí me gustaría, ¿cierto?, que esta investigación fuera considerada en lo que son, por ejemplo, políticas públicas, que fuera considerada en la parte legislativa, que estuviese disponible cuando haya que legislar o cuando haya que evaluar si lo que se está haciendo, ¿cierto?, con los purines o el trabajo, ¿cierto?, con la producción de esta industria que yo les hablaba, es el adecuado. Yo creo que eso es lo que a uno le gustaría, hacer un aporte. Yo pienso que en eso se resume, hacer un aporte con la investigación, porque finalmente uno puede ir haciendo distintas investigaciones, hace una y después cuando termina esa dice, bueno, y me falta esta otra parte de este mismo tema y hace la otra, ¿cierto? Y siempre va a haber una pregunta que responder.
Yo pienso que la parte de ciencia es así. Uno siempre se puede hacer preguntas y muchas veces no va a tener respuesta. Y el no tener una respuesta te va a llevar a hacer una investigación. Pero yo creo que a donde uno quiere llegar es hacer un aporte, a que la información que se genera, ¿cierto?, esté disponible, a difundirla, no solamente a través de artículos científicos que uno publica, ¿cierto?, y uno por su trabajo lo tiene que hacer, sino que también llegar a la sociedad en general, ¿ya? Y que ojalá esto se considere para la toma de decisiones. Como nos dijo una vez por la Sociedad Chilena de Ciencia del Suelo, nos entrevistamos con el ministro de Ciencia y él nos decía que uno de los objetivos que él tenía en mente era que las tomas de decisiones en Chile no solamente fuera por la ciencia económica, que muchas veces eso es lo que guía las decisiones, sino que también hubiese un insumo más, que es la ciencia, los conocimientos, ¿cierto? Que hay en Chile, hay mucho conocimiento y muchas veces no llega por el sistema como es, ¿cierto? No llega a la gente que toma las decisiones a nivel nacional. Entonces, por eso que siempre se hable, hacer toda la difusión, mostrar, ¿cierto?, las cosas que efectivamente se hacen en Chile. Elisa. ¿Cómo describiría un día emocionante en su trabajo? A ver, cuando el laboratorio de investigación, ¿cierto?, está lleno, todos los estudiantes trabajando, cada uno concentrado en su trabajo de tesis, y después me voy a la sala de clase, y en la sala de clase la sala está llena, y hacen muchas preguntas, y después cuando termina la clase también, después disfrutar, ¿cierto?, un almuerzo, ¿cierto?, un snack con alguna colega o un colega, ¿cierto?, conversando de la vida. Después llegar a la oficina de nuevo y que ojalá hubiese un email diciéndole que a uno le aprobaron un artículo científico en una buena revista y que después, ¿cierto?, saber que algún estudiante tuyo encontró un trabajo que quería, ¿cierto?, o recibir un llamado de ellos. Yo creo que ese es como el conjunto de cosas eh, que uno le pasa, no todo el mismo día, pero que sí, ¿cierto?, están constantemente sucediendo y eso a uno ¿cierto?, la pone muy, muy alegre y le emociona mucho. Antonia. ¿Cuáles son las proyecciones a futuro que tiene la carrera de química? La química, ¿cierto?, es yo creo que una de las ciencias más completas, es una de las ciencias con más proyecciones, porque a través de las bases, de las tres cosas que yo hablaba, de la síntesis, de la teoría, del análisis, podemos proyectar, podemos generar, ¿cierto?, distintos materiales a través de la síntesis, analizar, cada vez, ¿cierto?, vamos a poder encontrar sistemas nuevos, vamos a poder, ¿cierto?, a través de la teoría hacer ser parte, ¿cierto?, del insumo para la toma de decisiones. Entonces yo creo que la química finalmente es la que permite ir avanzando en muchos campos, ¿cierto?, de la ciencia en general y de puntos que van de la mano, ¿cierto?, de la vida del ser humano. ¿Ah? Porque todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor ha sido, ¿cierto?, en base o ha sido, ¿cierto?, de la mano de muchos aspectos vinculados a la química. Yo creo que tiene muchas proyecciones por muchos años más. Florencia. Bueno, mi última pregunta sería, si es que tuvieses que hacer otra carrera que no estuviese relacionada a la química, ¿cuál sería? Agronomía, porque también estudia los suelos. En alguna ocasión pensé, no cuando estaba estudiando química, sino que después yo creo que habría estudiado agronomía. Me habría gustado eso, trabajar, ¿cierto?, los suelos. Me habría dedicado seguramente a los suelos, porque los agrónomos no solamente trabajan en los suelos, trabajan en muchas otras cosas más, en las plantas, en las producciones, ¿cierto?, con los animales. Hay una serie de áreas que el agrónomo, pero también encuentro que es muy diverso, entonces yo creo que también habría estudiado eso. Martina.
si su investigación va por buen camino, por así decirlo, o como va como usted se la esperaba, ¿va a ayudar a alguien directamente o es más como para profundizar los conocimientos? Como estudiamos los suelos y estudiamos los contaminantes, ¿cierto? Y en los suelos se generan los alimentos, yo creo que el conocer cómo se comportan los contaminantes, no sé si salvar la vida a alguien, pero sí, ¿cierto? Cuidar los alimentos que son parte de nuestra vida diaria. Yo pienso que esa es la relación directa que uno desea. Por eso que estudia los contaminantes, no es porque le guste que estén los contaminantes en los suelos, pero están, uno no lo puede terminar. Pero sí, como les decía anteriormente, ¿cierto? Es contribuir con un grano de arena para el conocimiento y quizás políticas públicas o legislaciones futuras, y a la vez que eso pueda, ¿cierto? Generar una buena vida como la que tenemos actualmente, poder consumir alimentos sin peligro. Entonces yo creo que eso es parte de lo que uno podría pensar en proyectar, que es el aporte de la investigación. Elisa. Si pudiera darle un consejo a los jóvenes que quieren dedicarse a su carrera, ¿qué consejo les daría? Que en realidad yo creo que la química es un área de la ciencia, ¿cierto? Que a uno le permite tener una visión global, tiene que saber de matemática, tiene que saber de física, ¿cierto? Tiene que saber de biología, y que hay distintas ramas, ¿cierto? De la carrera de química que a uno le permiten explorar distintas áreas. Y yo creo que mi consejo es que si te gusta el trabajo en laboratorio, si te gusta que tu día sea distinto cada día y que si te gusta lo que en el colegio, si estás siendo inspirado por tus profesores y sientes pasión por eso, que sigas adelante, que la carrera de química ofrece muchas posibilidades, y que le permite, ¿cierto?, hacer distintos tipos de actividades y que uno puede ir buscando, ¿cierto?, a través de esta carrera lo que uno quiere dedicarse, ¿cierto?, en la vida. Antonia. Si fuera omnipotente, ¿qué aspecto del estudio de la química cambiaría o quizás mejoraría? Uy, ninguno, ninguno, porque la química es una ciencia, ¿cierto?, que uno a medida que la va conociendo va permitiendo comprender cómo explicar cada fenómeno que sucede. Es fantástico, ¿cierto? Cuando uno ve, por ejemplo, el hielo seco, ¿por qué se llama hielo seco? Y bueno, el hielo seco se llama así porque es dióxido de carbono y por qué parece que fuera hielo, ¿cierto? O por qué parece que estuviera generando, por qué sublima, ¿cierto? Y eso pasa por la presión y uno ve las curvas, ¿no? Y todo fantástico, está todo muy bien explicado, incluso para esta tabla periódica, ¿cierto? Que cuando uno la revisa, sí, pero aquí hay una excepción, ¿cierto? Yo siempre le digo al alumno, en química no hay un siempre y tampoco hay un nunca. ¿Ah? Son muy pocas las veces que uno puede decir eso. Pero yo creo que eso la hace interesante, la hace cada vez, ¿cierto?, más desafiante de entender y de poder explicar cuando uno la enseña, ¿cierto?, con ejemplos de la vida real. Yo pienso que la química es parte de todos nosotros, lo va a seguir siendo y yo creo que los avances que han habido, por ejemplo, uno ve la vida de la investigadora esta Marie Curie, cómo trabajaba, ¿cierto? Que finalmente generó un conocimiento que a ella misma, ¿cierto?, le hizo daño, pero que es una mujer que a pesar de todos los obstáculos que tuvo, siempre, siempre, ¿cierto?, fue perseverante, como les hablaba, y fue capaz de poder responder esa pregunta que uno siempre se hace en una investigación y de cuestionarse algo. Entonces yo creo que la química es fantástica y nos permite ir comprendiendo, como les decía, fenómenos tan simples, así como los más complejos. Así que yo no le cambiaría nada. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta que se le haya ocurrido en este último rato? Puede levantar la manito virtual o la manito así también.
quiero hacer una aclaración sobre Florencia Barros del Colegio Lincoln International Academy. Ella está en séptimo básico, no en primero medio como habíamos dicho inicialmente. Sí, sí, yo la veía muy chiquitita, la veía tan grande. Queremos darles a todas las gracias por participar, por entusiasmarse con esta actividad. Sí, te doy la palabra, Mónica. Disculpa, Francisca, es que yo quiero hacerles una pregunta. Yo no quise porque pensé que ellas me iban a hacer una pregunta. Y yo les quiero hacer una pregunta así muy breve, ¿cierto? Ustedes, ¿qué las inspiró a participar, ¿cierto? En esto que estamos haciendo ahora. Muy, muy cortito cada una. ¿Florencia? Yo creo que en verdad me inspiró a poder hacer esta entrevista es que siempre me ha motivado poder preguntarle al resto qué se siente ser lo que uno es. Por ejemplo, no sé, ¿te interesa lo que haces? ¿Te sientes cómodo haciendo eso? Y yo siento que todas estas preguntas y respuestas que uno va recibiendo pueden hacer que uno en el futuro tenga más experiencia con lo que uno hace. Gracias. Yo creo que sería eso, ¿verdad? Gracias, Florencia. ¿Alguien más? ¿Martina? Yo me metí a esto porque encuentro que como conocer cosas que no conozco nada, no sabía que había una química en el suelo, es como, no sé, interesante porque te da más opciones, supongo. Gracias, Elisa. Yo, bueno, nuestro profesor nos sugirió esto y dije, oh, esto existe, wow. Y dije, ¿por qué no? Me interesa conocer un poco más de cómo las personas que se dedican a esto, que uno ve tan como inalcanzable, como wow, qué lejos, qué inteligentes son las personas. ¿Cómo ven ellos su propio trabajo y las cosas que le motivan a ellos mismos? Así que dije, vamos a hacerlo. Gracias, Elisa. ¿Antonia? Bueno, yo decidí participar porque me gusta mucho la química y me interesaba como averiguar cómo era la vida de una persona que se dedica a la química y cómo la química en general impacta como en la vida de una persona y en la población en general. Muchas gracias, Antonia. Maravillosas ¿Mónica? respuestas, maravillosas. Muchas gracias, ¿cierto? Me encanta, ¿cierto? Cuando uno tiene esta posibilidad, y también muchas gracias a la dirección de extensión de nuestra facultad, Francisca, Marco, que siempre, ¿cierto? Están, Patricia también que está acá, que siempre están gestionando estas actividades como esta que a uno le permiten también poder tener esta agradable experiencia un día viernes. Así que me voy ¿cierto? Con el corazón lleno de las respuestas que son tan espontáneas, ¿cierto? Y naturales, ¿cierto? Para todas las niñas que hoy día estuvieron aquí. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas por participar, el profesor también, a pesar de que somos un grupo más cargado a lo femenino, ¿verdad? Pero igual a los profesores por acompañar a sus estudiantes en esta actividad, darles la oportunidad de participar. Sabemos que futuros estudiantes también van a poder escuchar estas respuestas y motivarse. La química a veces está un poquito más escondida, tal como ustedes dijeron, entonces es bueno visibilizarla. Así que muchas gracias a todos y que tengan un lindo fin de semana y felices fiestas patrias también a todos.